En qué nos parecemos, que nos parecemos en muchas cosas, en qué nos diferenciamos, que nos diferenciamos en más bien pocas, y en cómo llevamos un día a día que a veces choca. Ese es todo el resumen de todo esto, y en cómo podemos colaborar, que de hecho creo que puede ser una colaboración muy fructífera y a veces lo es, para, pues bueno, ahora hacer cosas como lo que ahora se llama marca España, para hacer marca país, para, en resumen, tener una visión conjunta de la política de Estado, sin que eso signifique que los periodistas abandonemos nuestra función como críticos del poder, como cierto contrapeso, ni que los diplomáticos dejen de servir al Estado y dejen de mantener, por tanto, una serie de características que ahora iremos desgranando a favor de una seguridad, por decirlo así, en las cuitas del Estado al que representan. Pero por eso... me he saltado. Creo que me he saltado. Que te presente. Perdón. Déjame que te presente. Perdón, rector, que me he embalado. No veas la ilusión que nos hace verte tan dispuesto, de verdad, para nosotros y tal. Pero por favor, déjame que te presente. Tenemos la suerte de tener con nosotros al periodista Alberto Rubio. Muchos de ustedes le conocen. Actualmente es el director del Diplomat, pero me gustaría hablar de hace unos poquitos años. Él empieza en la COPE como auxiliar de redacción, luego pasa a ser redactor de los informativos centrales, redactor jefe de Sociedad y Tribunales, pasa también luego como corresponsal en Londres con la COPE ya 94, estás ahí casi 3 años, corresponsal en Bruselas, como van viendo ustedes, va con unos destinos bastante significativos, ¿no? Dentro además de este mundo que vas a tocar, ¿no? Redactor jefe internacional de COPE, corresponsal diplomático del Diario de la Razón, jefe de cierre del Diario de Razón. Yo creo que te conozco cuando tú estás en la Razón. Es posible. Es posible. Luego jefe de sección internacional de La Razón del 2005 al 2011. Yo actualmente es el jefe de sección España. Termina en La Razón como jefe de sección España del Diario de La Razón hasta hace bien poco, y actualmente es el director de Diplomat. Pues querido amigo don Alberto, hoy vamos a tener el placer de escucharte. Pues vamos a empezar entonces sin más dilación. Como la introducción ya la hemos hecho, os quería comentar en primer lugar que hay sobre las dos profesiones, tanto diplomáticos como periodistas, hay mitos y leyendas. ¿Qué tenemos como mitos de los diplomáticos? El primero es el más obvio: se pasan la vida de fiesta en fiesta con una copa en la mano. También hay otras que dicen que el diplomático es una casta, que como su padre fue diplomático, él es diplomático y su hijo sea diplomático porque se han enchufado. También hay otra que dice que el diplomático es un ser distante, que es, permitiendo la expresión, demasiado tiquismiquis con los periodistas. Y ahí lo voy a enlazar con los periodistas. ¿Qué dicen de nosotros? Que somos vividores bohemios, que somos entrometidos, que también somos imprecisos y capaces de inventarnos una historia siempre para que nadie nos fastidie un titular. Bueno, esos son mitos. Pueden ocurrir. Yo no voy a decir que no, y no voy a decir que no hayan ocurrido. Luego hablaremos de la guerra de Cuba y ahí veremos cómo se inventaban los titulares. Pero esto es el estereotipo que se ve de ambas profesiones desde fuera. La realidad es que si el diplomático está en fiesta, es cierto, puede estarlo, está trabajando. Es una parte fundamental de su trabajo el mantener relaciones a todos los niveles con otros diplomáticos, con empresas del país donde está representando a su país. No es, os lo puedo asegurar, porque yo también estoy de recepción en recepción de un tiempo a esta parte, no es el mejor sitio donde nos gusta estar a ninguno, pero es parte de nuestro trabajo. ¿Que es una casta? No exactamente. Conozco a muchos diplomáticos que no tienen nada que ver con padre diplomático o primo diplomático. Los hay que sí, evidentemente, hay verdaderas sagas, y a mucha honra por otras partes, igual que también hay sagas entre los periodistas. Yo particularmente no tengo nada que ver con ningún otro periodista, no hay ninguno en mi familia, salvo yo. Pero eso es lo que también se pretende pintar de ambas profesiones. En fin, dejando a un lado esos mitos y leyendas de los que os estaba hablando, lo que sí me gustaría es poner de relieve cuál es la realidad de las dos profesiones.
El primer relieve es que somos dos profesiones que nos parecemos demasiado para darnos la espalda. Es decir, puede parecer que en las relaciones entre diplomáticos y periodistas nosotros somos la mosca tocanarices que va intentando rascar la información de donde puede, y el diplomático es el que trata de resistirse a dar esa información. Creo que no debe ocurrir ni lo uno ni lo otro. Creo que ambas partes no solamente podemos, sino que debemos entendernos en aras de un provecho común, de un bien común que se llama la política exterior, la política de Estado de un país. Ese es un concepto que no siempre es bien entendido, lo admito, desde el punto de vista periodístico. Solo cuando has tratado de una forma general la política exterior o has hecho ese tipo de información durante mucho tiempo, es cuando empiezas a entender ese concepto de política de Estado y hasta dónde te lleva y hasta dónde te debe permitir llegar. Eso es una cuestión que cae en cada uno de los periodistas que trabajamos en la información de política exterior. En todo caso, los diplomáticos, os comentaba, son, o se entiende, o nosotros entendemos, los periodistas, que son ese parapeto que sirve para que yo no me entere de qué está ocurriendo en las relaciones con Arabia Saudí o con quien sea. Y tampoco debería ser exactamente así, y no es exactamente así. Hay muchos ejemplos de diplomáticos que colaboran perfectamente con los periodistas en ofrecer la información hasta donde pueden ofrecerla. Eso es lo que ambas partes deben entender. Es decir, yo no puedo llegar a desvelar lo que sí puedo considerar un secreto de Estado, pero no por el mero hecho de no por eso debería considerarme menos periodista. Simplemente ese secreto de Estado o esa información relevante para la política exterior me debe a mí hacer pensar hasta qué punto es beneficioso que yo la difunda o que yo la calle. Hay un viejo dicho periodístico que dice que nos pagan más por lo que callamos que por lo que contamos. Y esa debe ser siempre lo que vayamos pensando cuando nos plantamos delante de una información de este tipo. ¿Cuál es nuestra relación habitual con los diplomáticos? En general buena, y debo decir que a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, se han dado pocos casos en los que periodistas y diplomáticos no empaticemos de una forma bastante cordial. El problema llega cuando los intereses se contraponen, o cuando una parte o la otra o las dos no entienden que informar al otro no significa dejar a un lado sus funciones o traicionar a su trabajo. Lo digo porque en realidad y en el fondo tanto periodistas como diplomáticos somos recolectores de información. No solo la recolectamos, también la analizamos y la difundimos. Hay una diferencia. Los periodistas la difundimos a un ámbito mucho más amplio, que es público general, o, en nuestro caso, en el caso del diplomat, a un público mucho más restringido, más especializado, pero esa información se difunde a muchos más del que nos la proporciona, evidentemente. En ese caso, el diplomático sí se diferencia de nosotros en que su cliente y al mismo tiempo su jefe, su patrón, el que le paga, es el Estado. Prácticamente es el mismo cliente y jefe. En nuestro caso no, en nuestro caso el jefe suele ser un editor, evidentemente, y nuestro cliente, nuestro lector, es el público en general o el lector que va a una publicación más específica que puede ser diplomática o puede ser económica, puede ser política, puede ser de muchos ámbitos. En resumen, nos parecemos mucho más en ese sentido, en el que recolectamos información y la difundimos. Viene la segunda parte, que es cómo somos capaces de interactuar diplomáticos y periodistas entre nosotros. Y debo decir que en ese caso depende mucho de cómo seamos unos y otros. Hay una relación de empatía que es fundamental a la hora de entender al otro y de conseguir conectar
con otro. Puede darse el caso, a mí me ha pasado, de embajadores que cuando estás fuera de España te reciben un tanto peculiarmente. Puede decirse que ese es el tipo de embajador estirado, que lo hay. Pero hay otros que te reciben maravillosamente bien, te ofrecen todo lo que la embajada puede darte, y a raíz de ese momento también te proporcionan unas claves informativas en un país X que a ti te resultan muy útiles cuando acabas de llegar, no lo conoces y sabes que ese apoyo va a resultar fundamental para que no solamente hagas crónicas. Al final parece que los periodistas lo único que nos interesa es, bueno, ya he hecho la crónica, he lanzado las 500 palabras, ya está, se acabó. No, nos interesa también que esas crónicas tengan sentido, que tengan un contexto, que tengan unas referencias. Y por nosotros mismos no seríamos capaces de poder dotarla de referencia y de contexto si no fuera por esas ayudas exteriores que recibimos de gente que está muy próxima a nuestra forma de pensar, de ver la vida, porque venimos de un mismo contexto y trabajamos para un mismo contexto. La gran duda ahí es, bueno, ¿hasta dónde puedo contar de lo que tú me has contado? Y ahí es donde digo que interviene mucho la empatía, interviene mucho la perspicacia de unos y otros en la relación, en decir, bueno, pues me gusta cómo trabaja este tipo que tengo aquí enfrente, o no me gusta cómo trabaja, o no me fío demasiado, pero sí que es verdad que eso nos ayuda. Cuando salimos al exterior, cuando cada vez menos, debo decir, somos enviados especiales, porque eso sí que es verdad que los medios de comunicación cada vez están enviando menos gente a conocer lo que ocurre sobre el terreno, y creo que eso es una falla grave en la capacidad para que esta sociedad se informe realmente de lo que está pasando por ahí fuera. Pero cuando hemos salido al exterior, ese y otras embajadas, quizá no nuestras, por ejemplo, pondría el caso, si Monseñor me lo permite, de que la mejor diplomacia que hay en el exterior es la diplomacia vaticana, con muchísima diferencia. Si Monseñor me lo permite. No, pero es verdad porque... Humildemente es verdad. Porque en ustedes confían todos. Quizá en un embajador español pueda no confiar, pues, otro país, por lo que sea. Pero la diplomacia vaticana sí confía en todo el mundo. Yo he conocido al nuncio en Irak y le aseguro que era... sí, hace muchos años. Pero era el embajador que tenía las puertas abiertas a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, y por tanto sabía todo lo que pasaba. Esa es la misión del nuncio. Casi me atrevería a decir que sabía más que Saddam Hussein, pero bueno, no sé si sería acertado decir lo que iba a pasar a Saddam lo sabía. Pero sabía muchísimo. Pero bueno, en resumen lo que quiero decir es que los periodistas, creo que había... lo tenía anotado por ahí, pero no lo voy a buscar. Just Foix era un periodista de La Vanguardia. Decía una frase como que los embajadores necesitan a los periodistas, pero los periodistas pueden prescindir de los embajadores. No estoy en absoluto de acuerdo. No podemos prescindir de los embajadores, porque nos necesitamos mutuamente. Ellos nos pueden necesitar para difundir determinadas informaciones que les pueda interesar en determinado momento. Y más que les puede interesar a ellos, insisto, le interesan esas informaciones a la política exterior española, que de un tiempo a esta parte quizá debería ser más política de Estado y menos política de partido, aunque eso sería probablemente tema para otra charla mucho más larga. En resumen, lo que quiero defender aquí es que las dos profesiones podemos colaborar, a pesar de que nos digan que no, que somos contrapuestos y que estos cotillos periodistas vienen a fastidiar, entre comillas, lo que podemos hacer como política de Estado. Si es verdad, y hay un ejemplo, probablemente el primero en el que un medio de comunicación o la prensa en general interfirió en una política de Estado, me estoy refiriendo a algo que hablaba antes el general, en 1898, la guerra de Cuba.
Supongo que todos recordáis a Randolph Hearst y a Joseph Pulitzer. Recordáis el incidente del Maine, aquello de recordad el Maine, ¿cómo era? Recordad el Maine al infierno con España. Y cómo se portó la prensa norteamericana en aquella época, sobre todo estos dos editores en concreto. Es curioso que luego Pulitzer sea famoso por tener un premio Pulitzer, pero en fin, estas son cosas que pasan. Y en aquella guerra lo que sí se demostró es que una utilización indebida, inadecuada o malintencionada de los medios de comunicación podría llevar a lo que llevó en realidad. Posiblemente la guerra se hubiera producido tarde o temprano, pero se hubiera producido seguramente más tarde que temprano. Lo que hicieron los medios entonces fue acelerar todo ese conflicto y llevar a dos países que, por otra parte, intentaban resolver sus diferencias, en este caso a través del embajador francés, entonces, pues los llevó a una contienda que acabó como todos sabemos que acabó. He hablado de la prensa americana. La prensa española no fue mejor, precisamente. También tuvo su dosis de patrioterismo. Mariano de Cavia, años antes, estuvo pinchando lo suficiente como para que pues los yanquis, como los llamaban entonces, pues fueran comparados permanentemente a cerdos. Y eso hay suficiente documentación en todas las viñetas de la época. Se dijo en su momento que al primer disparo los soldados norteamericanos saldrían corriendo. Bien, ejemplos en resumen de una pésima utilización, de un pésimo comportamiento de un medio de comunicación que sobre todo creo que debe atender a una palabra clave que es responsabilidad. Somos responsables de lo que contamos y somos responsables también de lo que provocamos contando pues determinadas cosas que a veces no son verdad. Me viene a la mente otro caso, el caso Playme, el caso Wilson, famosa búsqueda del uranio enriquecido de Irak en Níger, y pasó prácticamente lo mismo. De alguna forma la administración Bush consiguió echar encima del embajador Wilson y de su esposa, que entonces era agente de la CIA, consiguió echar no solamente a la prensa, sino a una gran parte de la opinión pública norteamericana. El embajador Wilson llegó a sufrir acosos, simplemente porque dijo que él no había visto ninguna evidencia de que Irak estuviera buscando uranio en Níger. Bien, en este caso, digamos que la mala utilización de los medios de comunicación parte de una administración que tenía unos propios fines. Pero, en resumen, a lo que me refiero con ello es a que los medios de comunicación se pueden utilizar, obviamente, bien o mal. Pero si, aparte de utilizarlos mal, el objetivo es conseguir pues unos objetivos espurios de la política exterior de un país, eso nos lleva a lo que nos ha llevado ahora, que es a una crisis generalizada de los medios de comunicación. No solamente en España, en medio mundo. Nuestra ahora mismo no me sale la palabra, digamos, es decir, lo que un medio de comunicación debe ser es veraz. Hemos perdido esa credibilidad. Muchas gracias, rector. Hemos perdido esa credibilidad de cara a una parte de la opinión pública, pero sobre todo lo hemos perdido de cara a quien está más especializado en determinados temas. Y eso es realmente malo, no solamente para los periodistas, sino para la propia sociedad, para la propia democracia, para la que un medio de comunicación bien gestionado, que sea responsable, es la mayor garantía de su propia supervivencia. Es decir, que en cierto modo, ahora me estoy desviando un poco del tema, pero quiero hacer también la defensa de los medios de comunicación un poco como la sangre del sistema democrático, que deben seguir funcionando independientemente de presiones que puedan ejercer políticos o economistas o los propios editores de medios de comunicación. Volviendo al asunto de los periodistas y diplomáticos, estos que podemos calificar como primos y hermanos
en cierto modo, aunque luego nos diferenciemos en muchas cosas. Tenemos muchos ámbitos en los que podemos no solamente colaborar, sino ser útiles a la política exterior española, en este caso. Se me ocurre, por ejemplo, por poner un caso muy próximo, Marca España. Marca España es bueno, una institución de reciente creación, por decirlo así, que tiene un objetivo muy loable, que es la promoción de España en el exterior y la promoción de una marca país, de demostrarles a ustedes que no solamente somos productores de jamón de jabugo, muy rico por cierto, pero que podemos hacer muchas más cosas y podemos hacerlas con una imagen exterior realmente positiva y atractiva. Y en ese sentido, los medios de comunicación podemos ser muy importantes y quizás es algo que no se ha valorado lo suficiente. Lo digo desde el punto de vista más práctico y más a pie de obra que se puede dar. Nosotros mantenemos una muy buena relación con Marca España, excelente. Conocemos a Carlos Espinosa de los Monteros, conocemos a todo el equipo de Marca España, sabemos que hacen un trabajo ímprobo. Pero quizá les falta, y me gustaría que estuvieran aquí para poder decírselo, pero quizá les falta un punto más, apoyarse más en los medios de comunicación, no solo para difundir el vídeo que hemos hecho. Mirad, hemos hecho este vídeo, no, para que nos hagan sentir parte del proyecto. Me explico con un caso práctico. Si a mí como periodista Marca España me propone, mira, queremos crear esto, pero queremos que tú también nos ayudes a darlo, que hagas una historia, no que hagas mi historia, sino que hagas tu historia. En resumen, que yo cuente algo que me están contando ellos, que tiene mucho que ver con la marca país, pero que me hagan sentir que es también algo mío. El nivel de entusiasmo que puede poner un periodista cuando tiene una historia propia es muy superior a cualquier vídeo de Marca España. Y tiene una segunda faceta positiva. Si es Marca España la que se dirige al embajador de Holanda para decirle, mira, vamos a hacer una exposición en tal sitio, bien, bueno, pero no deja de ser algo institucional. Si eso mismo, esa exposición o lo que sea, sale por muchos más medios, digamos que envuelve a nuestro objetivo, que es el exterior, será mucho más visible, atractivo probablemente, y al final tendrá mayores réditos que si solamente es una campaña institucional. Es una crítica, pero es una crítica que trato de que sea lo más positiva posible, porque al final de lo que se trata es de hacer país, y en eso creo que estamos involucrados prácticamente todos los que de alguna forma hacemos o estamos en la información de la política exterior. En otro orden de cosas, podemos colaborar en muchísimos ámbitos, en política económica, obviamente, es decir, en todo lo que abarca ahora mismo la acción de una embajada, un periodista o un grupo de periodistas puede colaborar sin ningún tipo de problemas ni de reticencias, siempre y cuando digamos que la relación sea equilibrada. Es decir, si el periodista nota evidentemente que lo que tratan es, pongámoslo así, aprovecharse de él, eso no le acabará gustando. Supongo que será lo mismo si el embajador o el diplomático en cuestión nota que el periodista lo utiliza. A lo que me refiero es que esa debe ser una relación completamente equilibrada, basada en la honestidad y en que ambas partes saquen un beneficio mutuo. Y por ende, también el país, el Estado, no confundir con gobierno, es distinto, también salgan beneficiados. Si eso, yo creo que es difícil conseguirlo a nivel institucional. Las instituciones funcionan de otra forma. Pero, por ejemplo, sí que puede potenciarse en la escuela diplomática, sí se podrían dar cursos más especializados
o clases más especializadas, reservar una parte del temario a relaciones con los medios de comunicación, estudiar los medios de comunicación, cómo han tratado determinados temas de la política exterior, quizá porque no han tratado más en profundidad determinado tema. Hay muchas veces que hay historias realmente atractivas en la política exterior y sin embargo no salen reflejadas en los medios. Simplemente quien las haya contado se ha preocupado lo suficiente, si es que las ha contado, pero se ha preocupado lo suficiente de que no sea tan atractiva como para que la prensa se ocupe de ellas. Pero, sin embargo, sí las hay. Quiero decir, recuerdo un caso que nos llegó al periódico cuando yo trabajaba en La Razón todavía, y fue el caso, creo que lo recordaréis, el primer talibán español, que llamamos así. Era un chico de Ceuta, y la historia nos llegó al periódico a través de una de nuestras fuentes habituales. Sin embargo, no acabó de convencer al subdirector del periódico, que la historia se quedó en una mera columna. Sin embargo, a los 2 días esa historia había crecido, llenaba portadas, pero en aquel momento hubo un fallo de comunicación notable como para que ese talibán español, que estaba bien titulado en cierto modo, pues se quedase un poco en el limbo de las columnas, de las medias columnas, ¿no? Se han dado otros casos también de crisis con Marruecos, y cuando se descubre, no cuando se descubre, sino cuando se informa de que por fin damos por terminada la crisis, nombramos embajador. Yo recuerdo que mis jefes llevaban meses diciéndome que quién iba a ser el próximo embajador en Marruecos. Yo decía, todavía no hay nombramiento, no lo hay. Pero sí recuerdo que el día que nombraron a Rafael Arias Salgado como nuevo embajador, entonces estoy hablando del año 2002 o 2003, no, 2001, me dijeron, bueno, pues media columna. Y en ese momento me dieron ganas de irme de la redacción. Llevo 3 meses detrás de este nombre y resulta que cuando lo consigo me dan media columna. Eso que estoy contando es desde el punto de vista interno periodístico, pero también ocurre desde, digamos, hacia afuera, ¿no? En las relaciones que podamos tener con nuestras fuentes, que son diplomáticos, embajadores, ministros o quien sea. El caso es que una historia puede ser terriblemente atractiva. La cuestión es que tenemos que hacerla atractiva, y a eso también nos pueden ayudar nuestras fuentes como diplomáticos, es decir, dándonos los detalles necesarios para poder armar una historia. No nos vale simplemente con pues mira, han nombrado a tal embajador en tal sitio, vale, y no, algo más. Y ese algo más puede ser tan simple como, bueno, pues el background del embajador, dónde ha estado antes, a qué se ha dedicado, ha escrito o no ha escrito algo. Bueno, a veces las buenas historias son cosas terriblemente simples que al final hacen que podamos atraer más al público, y ese es el objetivo final del periodismo y de la diplomacia, atraer a cuanto más público mejor, sobre todo porque el campo diplomático es un gran desconocido para el gran público. Quizá pasa algo parecido con el campo militar, como hemos visto ahora. Sin embargo, yo creo que si se arma bien, si la historia es buena, puede acabar interesando. Y de hecho, cuando han ocurrido cosas, como he citado antes el caso Plain, o cualquier otro caso con cierto renombre en el que haya habido un problema diplomático, sí que es verdad que ha interesado. Pero por el mismo motivo pueden interesar casos que no necesariamente tienen que ser controversias ni riñas, por decirlo así. Y podemos ir poco a poco creando
algo que no existe. Yo creo que también el general se quejaba un poco en ese aspecto de que no existe una cultura militar o una cultura de defensa, mejor dicho, en España. Tampoco existe una cultura de relaciones diplomáticas, de política exterior. Cuando hablamos de política exterior nos parece que es algo muy lejano. Y sin embargo, la política exterior la vemos en los kiwis neozelandeses. O la vemos en la última fábrica que puede haber montado una empresa francesa en el sector de automoción en Galicia. Eso es política exterior también y eso nos afecta. Sin embargo, pensamos que no, que lo único que nos afecta es el billete del metro y poco más, lo que tenemos más cercano. Pero para crear eso sí que debe haber un trabajo conjunto, diría yo, entre diplomáticos y periodistas. Planteaba, por un lado, ¿qué podemos hacer? Planteaba que las escuelas diplomáticas centren una parte de su tiempo en cursos de comunicación, que el Ministerio, en este caso nuestro Ministerio de Exteriores, puede perfectamente, aparte de tener la OID, que la tiene, la Oficina de Información Diplomática, donde hay diplomáticos, pero no estaría de más quizá añadir a esa dirección general 1 o 2 periodistas que puedan servir como asesores externos. Es decir, muchas veces lo que el diplomático de la OID no ve es mi punto de vista, es necesito esto más. Y a veces, pues porque trabaja para un ministerio, y eso es comprensible, es una instancia pública, puede que no se acabe atreviendo a abrir un poco más esa parte informativa que tiene. También es verdad que depende mucho de las personas. Te puedes encontrar personas en la Oficina de Información Diplomática que son libros abiertos hasta donde les permite el Ministerio, evidentemente, y hay otras que son libros absolutamente cerrados y con candado. Quizá no se trata de jugar entre los dos extremos, sino jugar en campo medio. Pero es importante que esa faceta informativa la desarrolle un ministerio como el de Asuntos Exteriores, cuando lo que necesita es mucho apoyo también para sacar adelante las facetas de promoción exterior de España, política cultural en el exterior, muy importante y a la que no se le presta tanta atención. Y los medios de comunicación podríamos ayudar también en promoción del Instituto Cervantes de la Lengua Española, de actos que muchas veces se pierden en ninguna página, en realidad, iba a decir en alguna página del fondo, ¿no? Hay veces que se pierden completamente lo que organiza el Cervantes en Moscú o en Rabat. Y sin embargo eso debería salir, o sea, debería haber una presencia, porque eso es diplomacia, eso es la verdadera diplomacia que ahora da frutos. Estamos acostumbrados a una diplomacia política y durante muchísimos años el embajador ha sido el hombre que representaba la política de nuestro país en otro. Eso está cambiando. Y ahora mismo, cierto que sigue siendo un representante político, pero la diplomacia se mueve muchísimo más en el ámbito económico. O sea, es sorprendente, ya no tanto, pero hace un par de años empezaba a serlo, que todos los embajadores que llegan nuevos, lo primero que hacen es interesarse por empresas, por entrevistarse con directores generales, con CEOs, con responsables de empresas españolas y a ser posible del IBEX mejor, pero también pequeñas y medianas. ¿Por qué? Pues porque me interesa, si no me interesa a mí traer mis empresas aquí, me va a interesar llevar las suyas allí. Y en todo caso, ese tipo de diplomacia es en realidad lo que se está imponiendo ahora en un momento en el que cada vez estamos más globalizados, cada vez hay menos choques políticos entre los países y en todo caso nosotros con muchos países no vamos a tener un choque político, con Tailandia, con el Extremo Oriente, no vamos a chocar, pero es que con los que chocábamos antes ahora resulta que son nuestros aliados en la OTAN y son nuestros socios en la Unión Europea. Tenemos muy difícil pegarnos con el resto del mundo. A diferencia de los británicos no tenemos Malvinas, con lo cual
nos queda Canarias y tampoco nos llevamos nada mal con los marroquíes. Quiero decir, ese tipo de embajador político al que el gobierno de turno le convocaba para leerle la cartilla, cada vez es más difícil. La última convocatoria que hemos tenido ha sido al embajador de Corea del Norte, para decirle que no nos había gustado mucho el lanzamiento del misil. El hombre, supongo, que dijo, pues vale, muy bien, pero ya está, aquí se acaba la historia, no hay más. Y el anterior que fue convocado, sí es cierto que, bueno, por motivos también obvios, fue el venezolano, efectivamente. Sí, Mario Isea, que es... A las 24 horas de estar aquí le convocaron. Pues es un excelente embajador. El problema es que le ha tocado lidiar un toro bastante complicado, ¿no? Pero salvados esos casos, no tenemos mayores problemas de choques políticos en nuestras relaciones exteriores. Es probable que empecemos a tenerlos más de tipo comercial. Es decir, cuando la competencia comercial y económica entre los países pues nos lleve quizá a chocar en determinados ámbitos con otros que también pues quieran exportar lo mismo, quieran vender lo mismo. Pero los embajadores actualmente se ocupan muchísimo más de temas comerciales, temas culturales, lo que se llama diplomacia pública, que es la venta general de la imagen del país, es decir, marca España, y sobre eso basan, yo diría que el 80% de la acción exterior de una embajada. Llevándolo a nuestro campo, es decir, al campo de España, es obviamente mucho más interesante en eso tener el apoyo que puedan tener las embajadas por parte de los medios de comunicación, tanto aquí como en el propio terreno. Y no solo de los periodistas españoles, es decir, a una embajada le interesa también tener cuantas más y mejores relaciones con el periodismo local, por lógicos motivos, por vender imagen del país, por volver a todo lo que os he contado. No sé cuánto me queda, si me he enrollado, no me estoy enrollando. 5 minutos. Voy bien, vale, tranquilo. No, quería terminar volviendo a la tesis principal, pero me parece que es importante. Podemos colaborar, debemos colaborar, periodistas y diplomáticos, pero también instancias oficiales y medios de comunicación. No es solamente una cuestión de relación personal. La relación personal es la que llevamos a cabo sobre el terreno, pero debe haber también una parte que sea de mutuo entendimiento entre editores, gobierno, sin que tengamos que dejar a un lado lo que somos cada uno. Ya os he comentado antes, la prensa debemos ser un contrapeso al poder, evidentemente, y la crítica al poder no debe significar que estemos en contra del país ni que queramos acabar con un tipo de sociedad. No se trata de eso, se trata de que ejerzamos ese contrapeso para que el gobierno de turno se mantenga dentro de unos cauces lógicos y adecuados. Y por otro lado, pues efectivamente nuestras relaciones, digamos, más próximas, más de a pie de calle, pues bueno, el embajador entienda que yo tengo que contar historias. Yo entenderé también, yo deberé entender también que él no pueda contarme determinadas cosas que entran dentro de un ámbito pues que afecte a la seguridad y a la estabilidad del Estado. Pero como profesiones somos absolutamente complementarios, como decía Lluís Foix, y podemos una colaboración bien entendida puede darnos interesantes frutos a todos los que de alguna forma hacemos país, ¿no? Hacemos España. Y yo preferiría que ya abramos turno de preguntas si os apetece. Creo que puede ser más interesante un coloquio que yo os cuento un rollo a estas horas de la noche. Muy bien, le damos un aplauso. Muchas gracias por
por tu conferencia, que yo creo que no está completamente titulada, porque tenía que ser diplomáticos, periodistas y espías. ¿Y espías? Sí, pero ha sido prudente y solamente tal. No, lo digo porque la trayectoria que llevaba, la proyección que llevaba, faltaba en cualquier momento decir que quién es lo que hace en el servicio exterior, todo lo que se hace. Bien, hace unos meses estaba yo con el director embajador de la Escuela Diplomática Española y le recordaba que él fue de nuestras primeras promociones de la Sociedad de Estudios Internacionales, porque nosotros, los alumnos ya lo saben, nosotros fuimos los fundadores de la Escuela Diplomática. Y hasta el año 90, este curso que estamos haciendo hoy, valía para la Escuela Diplomática, porque si tú tenías este curso estabas exento del primer examen de Escuela Diplomática y tal. Hago esta referencia porque cuando tú dices, yo creo que el curso de la Escuela Diplomática tenía que poner relaciones con vosotros, pues me das la razón cuando yo le decía al director embajador, mi curso es mejor que el tuyo, con el debido respeto. Y dice, hombre, sí, digo, no tenga ninguna duda. Digo, pues yo hago cosas que tú no haces. Así se lo decía. Y entre las cosas que yo hago, entre las cosas que hacemos en la sociedad, todos los años, yo creo que fue el año pasado, hace 2 años, vino Vieito, Arruenda, Vera, es decir, tenemos a ti, va a venir también Santiago Castillo y otros 1 o 2 periodistas más que también van a ir. ¿Por qué? Porque está claro que la prensa tiene que estar presente. En lo que es un mundo internacional, la prensa tiene que estar presente. Simplemente eso, por echarme el mérito. Cosas. Nosotros tenemos buenas relaciones con Marca España, con Carlos Espinosa Monteros, y además teníamos aquí una persona muy querida por la sociedad, que era Juan Carlos Gafo, que era el director general. Juan Carlos ahora está en Australia y Juan Carlos cesa a petición propia, después de su célebre tuit de Cataluña con la pitada a su majestad el rey, ¿no? Es decir, su lealtad estaba fuera de toda duda y tal. Y en tu exposición que comentas, nosotros tenemos muy buenas relaciones con ICEX. ICEX, además tenemos aquí algunos alumnos, ICEX hace unas magníficas gestiones en el exterior y sí me parece que quizás lo que estabas comentando, quizás faltaba un poco el tema de ICEX, ¿no? Porque muchas veces hacen unos actos, hacen unas actividades impresionantes y no tienen ninguna trascendencia periodística en España, que dice, bueno, pero es un crimen. Es decir, estos señores están partiéndose el alma por ahí fuera, están cerrando unos acuerdos, están llevando lo mejor de todo el país, y aquí no tiene nada, una pequeña nota cuando tiene. Tienes toda la razón. Y déjame ya por terminar, y esto ya lo saco de contexto. De cara a los periodistas, a mí me parece que, fuera de contexto, pero no hay nada más triste cuando vemos las tertulias de televisión o de radio. Ese periodista que va de periodista y está defendiendo a determinado partido político. No, mire usted deje el carnet de periodista, usted viene a defender a determinado partido político, porque como político yo a usted le puedo contestar como creo que le debo contestar, pero si usted lleva el carnet de periodista, parece que no le puedo contestar de político a periodista que de periodista a político, ¿no? Eso es simplemente un poco perdóname que he hecho mi discurso, pero opinión sobre todo eso. Pero te añado, es decir, estoy completamente de acuerdo en que, a ver, parto de una base, a mí las tertulias televisivas, incluso las radiofónicas, no me gustan. O sea, sinceramente, no. Motivo, salvo que hablen de política, y muchas veces, perdona, como dice Juan, no estoy informando de qué pasa en tal o cual partido político. Lo que estoy es defendiendo las tesis de ese partido político. A mí me aportan muy poco en ese sentido. Salvo algunos de mi quinta, probablemente no os acordaréis, pero las tertulias empezaron en el año 82, 83, si no recuerdo mal. La cadena SER entonces tenía una que se llamaba La Trastienda. Sí. Radio España, desaparecida hace mucho tiempo, tenía otra en la que participaba Ramón Pi y Carlos Dávila, que era La Espuela. Bien, eran unas tertulias con un sesgo completamente distinto. Es decir, en esas tertulias se aportaba
lo que unos y otros habían ido oyendo, escuchando y sacando de determinados partidos. No, a mí yo me acuerdo de Pilar Cernuda o de Fernando Jáuregui, y Pilar siempre llevaba una bolsa inmensa de cosas que no, es que en el PSOE me han comentado que no era a mí me parece, no, me han dicho que daba información, aportaban. ¿Qué es lo que nos ha pasado con las tertulias? Hemos descubierto un medio fácil de llenar espacios televisivos y muy barato. O sea, no sabéis lo que se cobra en una tertulia, pero estaría en cierto modo vergüenza y hasta pena. Menos de 100 euros en televisión española. Esto es Chatham House, ¿eh? Menos de 100 euros. Un tertuliano hace un par de días que me lo comentó. Nunca ha aparecido en una tertulia, creo que no voy a aparecer. Pero aparte de lo que se cobre o no se cobre, es qué aportan. Hay tertulias como la de La Sexta, que lo que aportan son gritos. No me interesa en lo más mínimo. Entonces, ¿a dónde hemos llegado a parar con el periodismo? Nos hemos desviado de lo que tendríamos que hacer realmente, que es informar verazmente, y que, o sea, a mí me parecería que esas tertulias, por ejemplo, si llevasen a un especialista, pongamos el caso, pues hoy han detenido a uno de los principal o a uno de los principales implicados en la trama de blanqueo de Valencia. Bien, pues quizá hacer una tertulia pero con especialistas en tribunales, o quizá con especialistas económicos que empiezan a contarnos si pues ¿por qué realmente ha pasado todo eso? Si es que estamos hablando, todos sabemos que esto es blanqueo de dinero que ha ido a parar a financiar partidos, pero ninguno lo decimos. Todos estamos al final en Rajoy lo sabía, no lo sabía, Rita Barberá viene, no viene, se quedará por el camino, dimite, pero no vamos al fondo de la cuestión, no hemos ido al fondo de la cuestión. Y ese es el gran problema de los medios actualmente, no queremos, o no sabemos, o no podemos profundizar. Yo creo que es lo primero, pero dejo que cada uno tenga su propia opinión. Lo que sí es cierto es que de alguna forma los políticos nos han ganado a los medios de comunicación el terreno, nos lo han comido. Y yo creo que tenemos que tratar de recuperarlo, pero lo tenemos relativamente complicado por un problema que tienen los medios de comunicación, que es endémico, que es la financiación. Mientras un medio no sea capaz de financiarse por sí mismo, y la publicidad no lo financia, lo tenemos muy difícil para hacer eso. Entonces, yo tengo cierta confianza en que la diáspora de medios de comunicación, todos los pequeños barquichuelos que somos ahora mismo las páginas web, que de alguna forma, pues bueno, yo hacía política exterior, he montado una web de política exterior, no me he atrevido a montar una web de política general porque no sabría qué hacer con ella. Entonces, por eso he preferido esto, pero otros compañeros que han salido de las secciones de economía han hecho lo mismo con webs económicas. Bueno, tengo una cierta esperanza en que eso suponga un elemento, un revulsivo, de alguna forma, para que los medios volvamos a ser lo que fuimos en realidad en los años finales de los 70 y principios de los 80, con la ilusión de aquella democracia naciente. Ese primer país, ese primer diario 16... Por ejemplo. Etcétera. Pero hasta incluso el Imparcial de aquella época, muy de derechas que pudiera ser, y bueno, muy entroncado todavía quizá con algo del antiguo régimen, pero bueno, también informaba de... Pero no sé, quizá ello es el fallo principal que veo ahora. Y de lo que decías del ICES, cierto, ese es el caso que yo pongo o uno de los casos, de que lo que haga el ICES prácticamente no se ve en las páginas de un medio de comunicación grande. Difícilmente, bueno, quizá en media columna en la sección de economía del País puede salir algo, pero no va a salir destacado, porque los medios de comunicación están más centrados ahora mismo en la política, en la pelea política. Pero si no están centrados en la pelea política porque estamos negociando un gobierno, lo van a estar después porque en el Parlamento Rajoy le habrá llamado algo a la oposición, o al revés. Bueno,
Si os fijáis, el 90% de las páginas o de las informaciones que un medio de comunicación da al año tienen un marcadísimo carácter político y partidista. Que es político, podría no ser tan grave. Todos somos animales políticos. Partidista, sí, me parece mucho más preocupante para una sociedad que quiere ser democráticamente sana, ¿no? Muy bien, preguntas. Pues yo quisiera hacer alguna pregunta. Yo ahora mismo estoy improvisando. Se me ocurren dos noticias aparecidas ayer, dos ejercicios periodísticos de ayer que me causan perplejidad. El primero de ellos es un programa muy popular, creo que el periodista se llama Jordi Évole, ¿no? Sí. Que trataba sobre un tema muy oscuro de las grandes multinacionales del low cost en la moda. Y yo creo, me quedé perplejo porque en contra es un grave torpedo contra la línea de flotación de marca España. Se puso, me vais a perdonar la expresión, a parir a una gran industria textil española, que es un ejemplo impecable, con una frivolidad por la falta de información veraz o superficial, y que creó, yo creo que un tremendo daño a esa empresa. Todo el mundo sabemos quién es, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Y en busca de una audiencia facilona, que creo que es un ejercicio periodístico que algunas veces el programa está bien, está entretenido, pero me parece muy peligroso. Y por otro lado, al mismo tiempo estaban lanzando todos los medios de comunicación, los periodistas en los telediarios, unas noticias sobre la industria de la moda española basada en la famosa pasarela que antes se llamaba Cibeles, y que creo que distorsionan tremendamente la realidad de ese sector que es importante en la industria española. Simplemente quería que dos empresas, con dos puntos de vista diferentes, dos ejercicios periodísticos, pero cómo pueden trastornar tremendamente al oyente, ¿no? al espectador, ¿no? Sí. Esa es la parte que comentaba antes de alguna forma de la responsabilidad de los medios de comunicación. Es decir, somos responsables no solamente de la historia que contamos y ya está, sino de las consecuencias de esa historia. Y como tú dices, podemos llevarnos por delante un sector de la industria o podemos llevarnos por delante una empresa. Eso es... Es decir, yo no estoy diciendo que no toquemos a las empresas. Si el señor Amancio Ortega ha hecho algo mal, dígase, ¿no? Es igual que con los partidos políticos. Oiga, por criticar a un partido político vamos a cargarnos el sistema democrático. No, será peor que lo mantengamos ahí. Pero sí es verdad que si esas noticias como dices, yo el programa de Jordi no lo he visto. Conozco a Jordi Évole y, bueno, pues tiene sus cosas buenas. No diré que no, pero hay otros momentos que sí es verdad que peca de una cierta frivolidad, por decirlo así. Pero este programa en concreto no lo he visto, pero hombre, sí me parece que, vamos, tal como lo describes, no es como para hablar gratuitamente de una industria que da muchos miles de puestos de trabajo en España y que ahora mismo nos ha colocado en uno de los primeros lugares, ¿no? O sea, estamos hablando de Zara, pero estamos hablando de muchas más empresas que se dedican a ello. Entonces, eso por un lado. Y luego lo de la semana, la llaman la Fashion Week. No soy un gran especialista en moda, es decir, no me haga mucho caso por lo que pueda saber de todo eso. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, es importante que lo tratemos bien sin que eso suponga que no podemos criticar nada. No tiene nada que ver. O sea, podemos criticar si hay algo mal hecho. Y debemos, no solo podemos, debemos. Pero de ahí a que simplemente demos una imagen negativa porque es moda, sin pensar en la consecuencia económica que tiene y en la consecuencia de la imagen que rinde al país, no me parece en absoluto bueno. Ya te digo, siento no poder decirte algo más de lo de Salvados, pero me hubiera gustado verlo. Simplemente fue como llaman ahora, el trending topic de ayer, ¿no? Y salió en todo
Sí. Que las nuevas tecnologías igual que nos hacen bueno, pues más rápidos y más ágiles a la hora de informar, pero a mí cuando me hablan de eso, trending topic, o me dicen 140 palabras, me da mucho que pensar, ¿no? en qué tipo de mensajes podemos transmitir así. Y me llevan a una cosa que me dijo un amigo, un gran periodista polaco y además discípulo de Kapuczynski, que es Wojciech Jagielski. Y un día, cuando vino hace años por Madrid, estuvimos hablando acerca del último libro que había, y él me defendía, y creo que tiene razón, que ya no es posible informar ni siquiera en 500 palabras de un periódico. Es decir, si ya quieres contar una historia en toda su extensión y con todos sus detalles, tienes que acabar escribiendo un libro. Él tiene, que yo recuerde, 3, 2 son fantásticos. Uno es Torres de Piedra, sobre su experiencia en Chechenia, y el otro es Una oración por la lluvia, sobre Afganistán. Desde mi punto de vista son 2 de los mejores libros que se puede leer sobre ese tema, pero lo que digo, eso no lo hubiera podido contar en 500 palabras y desde luego mucho menos en 140 en un Twitter, ¿no? Y sin embargo hay gente que con el Twitter le vale. Es algo que también me da que pensar, ¿no? Si hay una sociedad que se informa a base de 140 palabras, no vamos nada bien. Monseñor, ¿querías preguntar tú? Si no... es que me ha dado la idea, Monseñor, permíteme que te robe la idea. Dice, ¿por qué no se publican noticias más habitualmente sobre la Iglesia? Y yo... Sí, sobre el Papa sí hablan, lo que les interesa, sobre todo cuando se mete con los curas del Papa, eso por supuesto. Pero realmente, ¿qué está pasando entre el periodismo escrito y la Iglesia? Porque el periodismo online, ese sí que habla. No sabría. Es decir, a ver, los periodistas peleamos contra 2 cosas siempre: son espacio y tiempo. Y no tenemos nada que ver con Einstein, pero es así. Yo me peleo por mis 500 palabras que me caben dentro de una página, y me peleo en el tiempo porque tengo que tenerlas preparadas antes de tal hora. Pero dicho eso, no veo ningún motivo para que se informe menos sobre asuntos eclesiásticos. ¿Es económico el motivo? No lo creo. No. Y es más, en todos los periódicos sí te digo que hay una sección de religión. Ya lo sé, pero vacía. Pero voy a más. En el mío no estaba, ¿eh? Voy a más. En mi ex periódico no lo estaba. ¿Cómo el periodismo de investigación se ha perdido el gran scoop que fue lo de Papa Wojtyła con Solidaridad en Polonia? ¿Cómo se pierde? No, pero se perdió, ¿no? Se perdió. Es decir, hasta que no estalló, no se dieron cuenta. Es decir, no hubo un periodismo de investigación de que va a pasar. 2, el scoop de Cuba. Es decir, el Vaticano abre las negociaciones y gracias al Vaticano, Estados Unidos y Cuba y tal. Es decir... Pero es que ahí, como eran los americanos, se habló de los americanos. Pero hablo del periodismo de investigación que no ha estado detrás del Vaticano, de lo que es la diplomacia vaticana, para saber que todos los movimientos que está haciendo el Vaticano, 1, abre en Polonia, 2, abre en Cuba, 3, no sé qué va a pasar con México. Pero es decir, los viajes del Santo Padre, a México, la gente dice, bueno, ya está el Papa viajando, ¿no? Es decir, al final, tarde o temprano ese viaje desemboca en... Sí. De todas formas, a veces también hay un cierto mito en torno al periodismo de investigación, ya que lo citas. Yo siempre he defendido que la investigación en el periodismo es cosa de todos los periodistas. O sea, a mí no me ha gustado nunca pensar que en mi periódico había una sección de periodistas de investigación. Todos los periodistas investigamos, pero parte de ese mito es pensar que el periodista entra por una puerta o por una ventana, fuerza, abre un cajón. No, eso no es periodismo de investigación. El periodismo de investigación es simplemente un periodismo que se basa en fuentes, como todos los demás. Es decir, que se basa en que cualquiera de vosotros que estáis aquí puede ser mi fuente, o vosotros. Eso te decía, de diplomáticos, periodistas y... espías. Efectivamente, pero claro, es que el espía es otra cosa. Ya. El espía no tiene nada que ver. Bueno. Entonces, yo creo que no, simplemente el Vaticano, igual que admitía y defiendo que es
probablemente la diplomacia mejor y más asentada que hay en el mundo, es también la que mejor sabe guardar sus informaciones. Pues mira, yo he estado... ¿tú conociste a Lajos Cara? No. Que fue enuncia aquí en España. No. Era húngaro. Yo conocí a partir de Monteira. Yo como prelado fui y me mandaron que lo lograse con la anunciatura, ¿no? Y era un hombre que sabía todo, todo, y era un diplomático, bueno, había estado en muchísimos países primero antes de ser nuncio, ¿no? Y decía, y a mí nunca me preguntan los periodistas, pues yo no se lo voy a decir, no me preguntan, y tenía razón. No, eso sí, tenemos que preguntar. ¿Hasta dónde llegáis los periodistas, sobre todo dedicados a las embajadas, ¿no? Como Lucas, que es el director, ¿hasta dónde llegáis a las embajadas? ¿Hasta la puerta o pasáis al interior? A ver, yo puedo pasar al interior de la embajada desde el momento en el que en una recepción cualquiera estoy con el embajador iraní, así, frente a frente, ya estoy en su embajada. De hecho, depende de cómo le pregunte y de lo que él quiera contarle, ¿no? Pero no, me siento dentro de la embajada. Vienen aquí a hablar las sus conferencias, que es el de Israel y el de... Sí, siempre, todos los años. Pero todos los años. Un día tenemos el israelí, el otro día el palestino, mañana viene el de Croacia, hasta el de Jordania, todos los martes traemos embajadores. Oye, el ruso... ¿Ha venido Kushner entonces, No, está a punto de llegar. Oye, para tu información te digo, el de que estaba aquí de Croacia, ahora está en el Vaticano, está en la Santa Sede, embajador ante la Santa Sede. No, puede ser una fuente interesantísima, sin duda. Pues, o una pregunta muy rápida, o le damos las gracias. Pues le damos las gracias. Pues le damos las gracias. Alberto. A vosotros más años. En la próxima hablamos de espías. La nuestra es diferente como ver de la escuela diplomática. Nuestro curso sí tenemos periodistas. Por favor.